Hola, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad que debemos controlar para poder evitar complicaciones en su salud. Por eso es importante la promoción, la prevención, el acceso y la adherencia al cuidado y al tratamiento. Y de la diabetes es de lo que vamos a conversar. Vamos a hablar de sus factores de riesgos, de sus tratamientos. Y he querido invitar al doctor Carlos Salamanca. Él es gerente médico del área cardiovascular y diabetes en Sanofi. Doctor Carlos Salamanca, gracias por estar aquí en este espacio. Jimena, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos acompañan a través de tus redes. Doctor Salamanca, ya mencionamos que en el mundo hay 500 millones de personas aproximadamente con diabetes. ¿Cuál es la situación de Colombia? La situación de la enfermedad en Colombia no es diferente a la situación de la enfermedad a nivel mundial. ¿En qué sentido? Cada vez estamos viendo más diagnósticos de personas con diabetes. La data en Colombia generalmente la traemos de dos fuentes. Se estima que aproximadamente hay 2 millones de personas diagnosticadas o recibiendo atención para la diabetes, pero cifras de la Federación Internacional de Diabetes nos dicen que esto puede ser mucho más alto, que incluso podría estar alrededor de los 3 millones y medio, casi 4 millones de personas con diabetes, pero el gran problema o la gran preocupación que se tiene es que aproximadamente el 35% de las personas con diabetes en Colombia no conocen su diagnóstico. Y esto naturalmente pues se asocia o puede llevar a que las personas lleguen más tarde a la atención y que al llegar más tarde a la atención ya haya seguramente el establecimiento de las complicaciones de la diabetes, de las cuales seguramente hablaremos más adelante. ¿Podemos decir entonces que esto es una pandemia silenciosa? Es una pandemia silenciosa. Usualmente las personas no asisten a los controles médicos a menos de que sientan síntomas y los síntomas asociados a la diabetes se presentan generalmente, como te decía, tardíamente en la enfermedad o en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, una recomendación y una invitación a las personas que nos están viendo es que asistan a los controles con su equipo médico tratante y a las personas o profesionales de la salud que nos están viendo también que puedan identificar las personas con riesgo de diabetes y hacer el diagnóstico de manera oportuna. Uno de los problemas de esta enfermedad es el subdiagnóstico. Hay muchas personas que andan caminando por allí y no saben que tienen esta enfermedad. Es cierto, como te decía, aproximadamente en Colombia se habla de un 35% de subdiagnóstico. En general, o hay una conversación que se tiene que puede ser incluso hasta el 50% a nivel mundial. Y como te decía, mucho de esto sucede con motivo de que las personas no asisten oportunamente a los controles médicos, que los profesionales de la salud no están buscando pues de manera activa también a las personas con riesgo de tener la enfermedad, cómo diagnosticarla y pues naturalmente también sabemos que en ciertos países y en ciertas regiones hay muchas barreras para acceder al cuidado y a la atención médica. Ahora contextualicemos un poco. Entonces, específicamente, ¿qué es la diabetes? Esa es la enfermedad metabólica más frecuente a nivel mundial, es una enfermedad crónica no transmisible y su gran característica en términos generales es una elevación anormal de los niveles de azúcar en el cuerpo. Y esa elevación anormal de los niveles de azúcar en el cuerpo puede estar causada principalmente por alteraciones en la regulación del azúcar, que es una hormona muy importante que se llama insulina. Y a partir de la alteración que podemos encontrar en el paciente, también podemos determinar el tipo de diabetes que tenga la persona. Entonces, podemos encontrar diabetes tipo 1, que corresponde a la destrucción de las células que producen la insulina en el cuerpo, que generalmente se presenta más en niños con mayor frecuencia y que requiere desde el inicio tratamiento con insulina porque la persona no puede producir la insulina. El tipo de diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, corresponde aproximadamente al 90% de los casos de diabetes. Esta se ocasiona principalmente por un fenómeno conocido como resistencia a la insulina, y lo que sucede es que el cuerpo produce la insulina necesaria para el metabolismo del azúcar, pero debido a esta resistencia a la insulina, las células no pueden utilizar la insulina y por lo tanto el azúcar queda en la sangre y esto lleva a esa elevación o a ese estado de hiperglicemia. Eh, es importante saber que la diabetes pues, es una patología crónica que requiere tratamiento y que cuando es bien tratada y bien manejada y bien controlada puede llevar a que las personas vean una vida relativamente normal con buena calidad de vida. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, que es la más frecuente? Para desarrollar diabetes tipo 2, los factores de riesgo principalmente corresponden a sobrepeso u obesidad. Entonces tenemos que estar muy atentos de cómo estamos controlando nuestro peso. Tenemos también
La mala alimentación o el descuido en la alimentación saludable, las personas pues que generalmente no consumen verduras o granos enteros o nutrientes de ese estilo pueden tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes, de la misma forma las personas que también consumen más azúcares ultraprocesados o grasas también trans, pues pueden tener ese mayor riesgo de desarrollar diabetes. El sedentarismo es un factor de riesgo muy importante a la hora de hablar del riesgo de que una persona pueda llevar o llegar a un estado, un diagnóstico de diabetes. Y hay otros que no se conocen tanto, que la gente no tiene tanto en cuenta, como por ejemplo el tabaquismo en cualquiera de sus formas, que bien puede ser el uso de cigarrillo o el vapeo. También se ha demostrado que las personas que fuman pueden tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Muchos se estarán preguntando si la diabetes se puede heredar. Hay algunos tipos de diabetes hereditarios que también hacen parte de esa gran clasificación de diabetes y las personas que tienen familiares con antecedente de diabetes también tienen un mayor riesgo de tener esta condición o de ser diagnosticados con esta condición. Entonces, una vez sabiendo que tenemos un familiar con diagnóstico de diabetes, la indicación o la recomendación es tomar el control de nuestra enfermedad desde muy temprano en la vida y desarrollar esos buenos hábitos que nos puedan ayudar a que no tengamos o no lleguemos a ese estado del diagnóstico de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que manifiesta una persona con diabetes? Volvemos aquí a un punto fundamental, es que principalmente los síntomas de la diabetes se van a ver en una fase muy tardía de la enfermedad. Generalmente se habla del diagnóstico de las PES, pérdida de peso, pues que es algo obvio, y sobre todo pérdida de peso sin intención de perder peso, ¿no? Hay un término médico que se llama polidipsia, que se refiere a una sed excesiva. Hay un término médico que se llama polifagia, que también se refiere pues como a una necesidad o un aumento en la alimentación. Y hay algunos otros síntomas que ya también pues muchas personas ven, como les decía, muy tardía en su enfermedad, como dificultad para la cicatrización de heridas o alteraciones visuales, mareos y otras síntomas que podrían pues llevar a que una persona considere tener el diagnóstico de diabetes. Y como les estaba manifestando, lo más importante es tener un diagnóstico oportuno para recibir un tratamiento oportuno y este diagnóstico generalmente se va a hacer antes de que aparezcan esos síntomas. No debemos esperar a que aparezcan los síntomas, pero entonces, ¿cómo se diagnostica que se tiene o no diabetes? El profesional de la salud en su equipo puede hacer un tamizaje del riesgo de tener diabetes a través de una escala que se llama FINRISC, que con distintos factores que tenga el paciente, tanto de su historia familiar y personal como de su historia clínica, podría dársele un puntaje para conocer su riesgo de diabetes a 10 años. Si una persona tiene un puntaje de alto riesgo, debería recibir o debería ser dirigido a tomarse pruebas de laboratorio, particularmente una glicemia en ayunas, una glicemia postprandial y una prueba que se conoce como hemoglobina glicosilada. Y en el caso de tener alteraciones en algunas de estas pruebas que superen el umbral de diagnóstico de diabetes, ya se debería considerar un tratamiento, no solamente farmacológico, sino también, si no se han adoptado para ese momento, adoptar esos estilos de vida saludables. ¿Cuáles son esos problemas, esas complicaciones que surgen cuando una diabetes no está bien controlada? Bueno, las complicaciones de la diabetes son principalmente las complicaciones en el sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces podemos definirlas por complicaciones macrovasculares, microvasculares y complicaciones en la vasculatura o en la circulación de las extremidades. Entonces, dentro de las macrovasculares estaría el accidente cerebrovascular o el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario agudo, también se conoce así. Dentro de las microvasculares podemos ver la pérdida de visión y las alteraciones en los nervios que generan dolor y también alteraciones a nivel renal que corresponden a una causa importante de complicación y de mortalidad en las personas con diabetes. Y también a nivel vascular de las articulaciones o de las extremidades tenemos el pie diabético, pues que es una de las complicaciones más importantes que tienen una carga y un impacto significativo tanto en el paciente como en el sistema de salud. En términos generales, esas pueden ser las complicaciones y generalmente eso corresponde a esa principal causa de carga de enfermedad y también de muerte en las personas con diabetes. ¿Qué otras enfermedades tiene un paciente con diabetes y que de pronto no sabe y que también debe controlar? Jimena, mira, es muy importante entender que la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia, generalmente conviven en una misma persona y que generalmente son asintomáticas. Las personas no presentan síntomas, son enfermedades silenciosas. Y es muy importante que las personas que tengan alguno de estos diagnósticos
sea consciente que puede tener uno de los otros o los tres conviviendo al mismo tiempo. Y lo mismo para los profesionales de la salud que atienden a las personas con estos diagnósticos. Es muy importante buscar en esas personas, bien sea diabetes, bien sea hipertensión arterial o dislipidemia, que es la alteración de los niveles de colesterol en la sangre. Como les digo, todos estos conviven en el mismo tipo de paciente, comparten mecanismos en su fisiopatología que son similares y adicionalmente tienen los mismos factores de riesgo desde el punto de vista de los comportamientos. Así que si nosotros intervenimos apropiadamente los comportamientos y los estilos de vida para manejar la diabetes o controlar la diabetes, es muy probable que también eso nos ayude a controlar la hipertensión y controlar la dislipidemia. Entonces la invitación es esa, ver al paciente de manera integral y verlo más allá de solamente una cifra de azúcar en el laboratorio. Hemos hablado de tener hábitos saludables, pero ¿hay tratamiento farmacológico para manejar, para controlar la diabetes? Sí, Jimena. Entonces, hay que recordar que el tratamiento no farmacológico, los hábitos saludables, la nutrición consciente, buenos patrones de alimentación, actividad física, dormir bien, no fumar, son la piedra angular del tratamiento, ¿vale? Añadido a eso o sumado a eso, existen distintas alternativas farmacológicas para el manejo de la diabetes. Hay medicamentos orales, hay medicamentos inyectables. La idea es que el tratamiento de la diabetes corresponda a las características individuales de cada paciente y que siempre esté dirigido por un profesional de la salud que pueda determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente según su nivel de control y su condición en ese momento. Doctor Salamanca, ¿podemos decir que teniendo buenos hábitos saludables se cura la diabetes? No existe una cura para la diabetes, pero sí se habla mucho de un término que se llama remisión de la diabetes. Y es que el principal determinante de ese fenómeno conocido como resistencia a la insulina es el sobrepeso y la obesidad. Y lo que se ha visto es que una vez muchas personas con diabetes logran normalizar su peso y logran tener un impacto significativo en la pérdida de peso, que se habla más o menos de una pérdida del 5% o más de su peso, van a haber disminución en su resistencia a la insulina. Y al ver esa disminución en ese fenómeno que conocemos como resistencia a la insulina, el cuerpo va a volver a utilizar la insulina como la utilizaría si no tuviera sobrepeso o obesidad y va a llevar a que el paciente logre una mejoría en su control metabólico. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esa remisión no es una cura y que el paciente, si llega a ese estado, tiene que estar manteniéndolo por un lado, pero también teniendo controles periódicos con su equipo médico tratante para evitar que a lo mejor pueda presentar una complicación si no sabe cuál es su estado metabólico en ese momento. Doctor Carlos Salamanca, para terminar, ¿cuál sería entonces su recomendación final? Bueno, aquí en el espíritu del Día Mundial de la Diabetes se está hablando mucho de diabetes y bienestar, y es ver a la persona con diabetes de una manera integral y ponerla en el centro del cuidado. Este es un mensaje tanto para profesionales de la salud que nos están viendo, como para pacientes, cuidadores y familiares. Es muy importante entender que un diagnóstico de diabetes es un impacto en la vida de una persona, es algo nuevo que puede generar en cierta medida algún grado de estrés o ansiedad de recibir este diagnóstico y también que se enfrentan a un mundo nuevo de control de alimentación, de control de medicamentos, de control de su glucosa, de estar midiéndose cómo está el azúcar en sangre. Entonces, el mensaje siempre es buscar darle soporte a las personas con diabetes, ser empático con ellas y minimizar al máximo o evitar en su totalidad estigmatizarlos o señalarlos. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, no es incapacitante y si se controla y se maneja apropiadamente, las personas pueden tener una muy buena expectativa, una muy buena calidad de vida y la invitación sería esa en ese caso. Doctor Carlos Salamanca, gerente médico del área cardiovascular y diabetes en Sanofi. Muchísimas gracias por darnos esta información sobre diabetes. Gracias a ti y gracias a todos y bueno, espero que sigan conectados contigo. Muchísimas gracias. Si le gustó esta entrevista, dé clic en me gusta y si le interesan los temas de salud, suscríbase a mi canal.